Hola, buenos días. En este objeto de aprendizaje vamos a hablar de medidas de eficiencia en secuenciación. En concreto, lo que vamos a hacer es entender cuáles son los principales objetivos a la hora de programar la producción y cómo se traducen estos objetivos genéricos en medidas concretas que nos pueden ser útiles para comparar diferentes soluciones a problemas de secuenciación. Tenemos que recordar, en primer lugar, lo que buscamos a la hora de programar la producción. Recordamos que la programación de producción es un proceso en el cual se decide asignar órdenes de fabricación a determinados recursos, máquinas o mano de obra. Esa asignación se traduce también en una secuencia, porque normalmente tenemos que definir en qué orden se tienen que hacer las cosas en los diferentes recursos, y también en una temporización, o sea, en qué instante debemos de empezar y de acabar cada una de esas órdenes de fabricación. Todo eso al final se traduce en una secuencia y una serie de instantes en los cuales las órdenes empiezan y acaban, y por lo tanto esa secuencia tenemos que evaluarla para comparar si es buena o mala en función de nuestros objetivos. Por lo tanto tenemos que hablar de objetivos. Los objetivos fundamentales a la hora de evaluar un programa de producción se pueden clasificar en dos grandes grupos. Son objetivos muy operativos. Son objetivos relacionados fundamentalmente con las fechas de finalización o lo que esperamos que acaben esas órdenes de fabricación respecto a la planificación maestra, y se traduce en primer lugar, el primer grupo sería minimizar el tiempo de permanencia de los trabajos en el sistema. Son objetivos que buscan que cuanto antes acabemos las cosas, mejor. Cuanto antes acabemos las órdenes de fabricación en el sistema, mucho mejor. Y ese tiempo de permanencia lo medimos desde el instante en el que creamos o abrimos esa orden de fabricación, ese documento que nos sirve para especificar que tenemos que fabricar ciertos ítems definidos por el plan maestro, y dura hasta que terminamos esa orden de fabricación, o por lo tanto cerramos esa orden, la fecha de finalización de los trabajos. Todos estos objetivos, como vamos a ver enseguida, se miden sobre todo en función de las fechas de fin. Y de alguna forma lo que buscan es quitarnos cuanto antes de encima las órdenes de fabricación. Se relacionan mucho, por ejemplo, con la utilización de la maquinaria. Cuanto antes acabemos las cosas, mejor estaremos utilizando los recursos, pero también se relaciona con el inventario en curso. O sea, cuanto antes acabemos las cosas, pues menos montones habrán por las diferentes máquinas del sistema y por lo tanto más rápido irán los productos en las diferentes operaciones. El otro grupo que tenemos de objetivos son aquellos que se relacionan con las fechas de entrega. Las fechas de entrega son normalmente impuestas por la planificación maestra como un tope que no debemos de superar, porque si lo superamos tendremos que rehacer de alguna forma la planificación maestra, o por lo menos tendremos una penalización por incumplimiento de fechas. Estas fechas de entrega, ya digo que vienen impuestas, normalmente vamos a suponer que son fijas o poco flexibles, aunque bueno, luego en función del programa que tengamos, pues podemos volver otra vez a la planificación maestra y a lo mejor renegociar alguna fecha de entrega. Pero para la secuenciación vamos a suponer que son datos concretos impuestos por el plan maestro. A partir de estos objetivos genéricos tenemos que traducirlos a medidas de eficiencia concretas, o sea, expresiones matemáticas que en función de lo que busquemos dentro de estos dos grandes apartados se traducen en una expresión numérica. Para calcular estas expresiones, estas medidas de eficiencia, necesitaremos conocer parámetros de medida. Los parámetros de medida son los valores que toman las diferentes variables para una solución concreta de un problema de programación de producción. Por ejemplo, una determinada secuencia nos da unas fechas de fin de los trabajos, esos serían los parámetros de medida, y la combinación de esas fechas de fin nos da una determinada medida de eficiencia, que es lo que permite evaluar la bondad de ese programa de fabricación. Vamos a ver 4 conceptos importantes relacionados con la definición de esas medidas de eficiencia. En concreto, vamos a ver cómo se abstraen los conceptos de trabajo, máquina, operación y ruta a lo que buscamos dentro de lo que es la secuenciación. El trabajo para nosotros va a ser un lote de piezas a fabricar, normalmente del mismo tipo, que se caracteriza por tener las mismas operaciones,
la misma hoja de ruta, o sea, el mismo orden en el cual hacemos las cosas, y unas fechas de inicio y entrega común. Puede ser resultado de la consolidación de varios pedidos o de un único pedido que el plan maestro ha liberado directamente como una orden. A continuación, la máquina para nosotros es un concepto abstracto que representa un recurso que ayuda a la transformación de un trabajo hasta su estado final. La relación entre la máquina y el trabajo es lo que llamamos la operación. Todas aquellas tareas que se tienen que hacer en una determinada máquina para un determinado trabajo y que de alguna forma se unifican en esa máquina. Tienen una relación de precedencia con otras operaciones y pueden tener algún tipo de restricciones relacionados con la tecnología de la máquina y del trabajo, del proceso que se hace sobre el trabajo. Finalmente, la ruta sería el conjunto de operaciones que recibe un trabajo de forma sucesiva a lo largo de su proceso de fabricación, especificado por su orden, las órdenes de las operaciones y la duración de esas operaciones. Como veis, los conceptos se relacionan entre sí. O sea, la operación relaciona trabajo y máquina. La ruta relaciona diferentes operaciones en diferentes máquinas para el mismo trabajo. Vamos a ver a continuación los parámetros más concretos que vamos a utilizar para las diferentes expresiones. Usaremos los valores las letras N, M y H mayúscula para identificar el número total de trabajos a programar en una secuencia, el número total de máquinas que tiene nuestro taller y el número total máximo de operaciones que puede recibir un trabajo de nuestro problema de secuenciación. Los subíndices I y J representarán los trabajos y las máquinas, de 1 hasta el número máximo de trabajos y de 1 al número máximo de máquinas. El H sería la operación, la hésima operación del trabajo I en la máquina J. P sub H y J sería el tiempo de proceso de la hésima operación del trabajo I en la máquina J. R sub I sería el instante de disponibilidad de cada trabajo I. D sub I la fecha de entrega. Y luego tenemos W mayúscula, H sub I sub J, que son las esperas, el tiempo de espera de la hésima operación del trabajo I en la máquina J. Y W minúscula, que representa el peso o importancia relativa del trabajo I. Con todos estos parámetros definimos los criterios de eficiencia que vemos aquí. En primer lugar, los criterios relacionados con la permanencia de los trabajos en el taller. Dependen fundamentalmente de las fechas de finalización. El primero de ellos lo llamamos fecha de finalización de un trabajo I y es la suma del instante en el que llega el trabajo R sub I más los diferentes esperas W de H y J de cada trabajo y los tiempos de proceso. El segundo sería similar al anterior, pero quitándole la fecha de llegada. Sería el tiempo de flujo, o sea, es el tiempo en el que efectivamente desde que empieza hasta que acaba. La diferencia entre 1 y 2, entre el primero y el segundo, es la R. El tercer y el cuarto criterio sería la utilización y el tiempo total de espera de los trabajos. La utilización es el cociente entre el tiempo de proceso en esa máquina dividido el máximo de fecha de fin de los trabajos. A partir de ahí también tenemos otros criterios de eficiencia relacionados con las fechas de entrega. En concreto, por ejemplo, tenemos la tardanza del trabajo, que es la diferencia entre la fecha de finalización y la fecha de entrega. Y luego a partir de ahí tenemos valores máximos o mínimos de este valor que los llamamos retrasos o adelantos. Por ejemplo, una tardanza de -1 es un adelanto de 1. El último es simplemente un valor unitario que vale 1 o 0 si el trabajo en cuestión, el trabajo I, acaba más tarde de su fecha de entrega. Con todos estos valores podemos calcular los máximos, los mínimos o medios y nos dan pie a un conjunto de medidas de eficiencia. Dentro de los mismos, un gran grupo son los que se llaman medidas de eficiencia regular, que son todas aquellas que se pueden expresar en función de los instantes de finalización de los trabajos, y que empeoran solo si al menos uno de los instantes de fin de los trabajos aumenta. En este diagrama podemos ver que si retrasamos, por ejemplo, la orden de fabricación 2 hacia la derecha, pues retrasaríamos, por ejemplo, la fecha de fin máxima de los trabajos, que es precisamente la de esa orden, por lo tanto, es una medida de eficiencia regular. Depende de la fecha de fin de los trabajos. A partir de ahí, podemos combinarlas como queramos, como valores máximos, como valores medios o mínimos. Y tenemos un abanico de los cuales aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos la fecha de finalización máxima,
que lo llamamos make span, la fecha de finalización promedio, que es el promedio de las fechas de fin, y lo mismo para tardanzas, retrasos, número de trabajos tardíos o incluso la última, que es la conocida como fórmula de Little y que lo que evalúa es el promedio de trabajos entre el instante cero y la fecha de fin del último trabajo en función del número de trabajos y del cociente de la fecha promedio de finalización y de la fecha máxima de fin. Con todo esto hemos visto una serie de objetivos a la hora de programar la producción y hemos visto cómo se concretan estos objetivos en expresiones matemáticas útiles que nos pueden permitir comparar diferentes procedimientos de resolución de los problemas de secuenciación. Muchas gracias por vuestra atención.